Buenas tardes, un gustazo estar acá con ustedes. Gracias. Quiero empezar agradeciendo porque después vamos a ir corriendo. Ya le avisé a la gente de atrás que yo tengo una colección de estos cartelitos que dicen 5 minutos, 10 minutos, te pasaste 20, te pasaste 2 horas, así que seguiré ampliando mi colección. No se preocupen los que vienen. No, quería agradecerles a mis colegas que están acá también y sobre todo a la gente que preparó este evento, que prepara este evento, que me permite una acción solidaria muy próxima a mis afectos. Así que muchísimas gracias por dejarme estar acá y por poder conversar acerca de nuestras cosas. Bueno, tenemos apenas 45 minutos. Yo venía preparado para hablar de muchas cosas, pero entonces voy a tener que empezar a reducir. Voy a contarles la historia de mi abuelita. Mi abuelita nació más o menos a inicios del siglo pasado, en 1908, por ahí. Mi abuelita nació en una familia relativamente pudiente, con 7 u 8 años. El mundo se partía en una guerra ya mundial. ¿Se escucha bien? ¿Quieren que acerque más esto? ¿Está perfecto? ¿Sí? Ok. El mundo se partía ya en una guerra mundial. Cuando mi abuela era pequeña, veía unas construcciones hechas en metal que andaban sobre 2 líneas paralelas y que tenían un motor, o sea, hacían fuego, se producía una combustión al exterior y eso hacía que se caliente agua y que entonces había una especie de máquina que se comenzaba a mover. En 1927... la cuñada de mi abuela, la que se casó fue la primera mujer que manejó en Paraguay un vehículo con combustión interna al motor. Es decir, que ahora ya el fuego no se hacía afuera, sino que el fuego se hacía dentro de la máquina, se producía una explosión controlada y esta explosión controlada dentro de la máquina permitía que una especie de carruaje que todavía tenía amortiguadores de cuero, ese tipo de cosas que pueden perfectamente imaginar, hiciese que su cuñada saludase por las tardes asuncenas recorriendo las calles evidentemente de tierra. El tiempo iba pasando, mi abuela se iba convirtiendo en una adolescente, luego en una joven, y resulta ser que ella vino a ser educada acá, a lo mejor del Río de la Plata. Mi abuela estudiaba en Uruguay, entonces era una señorita que estudiaba piano y que cuando quería hablar mal de alguien decía, sí, ese se habrá ido a Europa, pero en Chatacorral. Porque era como se mandaba el ganado antes en pie, no había frigorífico, entonces había que subir todo a unas embarcaciones y tenían que cruzar todo Desde que mi abuela estaba acá se comunicaba porque estaba en Uruguay pero en una especie de clave que a través de unos hilos iban estas señales y se repetían y describían un cierto código, y un tiempo después mi abuela empezó a escuchar la radio y un tiempo después esta comunicación, que antes eran solo impulsos, se empezó a convertir en voz. Y eso ya era impresionante. En el 35, Paraguay, después de haber peleado con ustedes, Brasil y Uruguay al mismo tiempo, ya estaba en guerra con Bolivia, y había unas máquinas, y en el 29, su cuñada por primera vez en Paraguay, había una máquina con combustión interna que se manejaba por las calles. En el 32, había un señor que se llamaba Silvio Petirosi que volaba, era impresionante, era una cosa así con unas alas, con unas cosas que daban vuelta y la gente volaba, iban por el aire, era increíble. No habíamos pasado de esa máquina de
del sistema de calentar agua, ahora ya a juntar combustible para quemar dentro de estas máquinas. Ya en la guerra las noticias eran por radio, es decir, que ya no había alambre para ir de un lado a otro. Y unos años después, otra vez el mundo estaba en plena guerra mundial y los aviones ya no tenían más hélices, sino que tenían una especie de licuadora dentro de unos tubos así, ¿verdad? Y ya alcanzaban unas velocidades que eran impresionantes y llegaban las noticias que en menos de 10 segundos éramos capaces de matar 300.000 personas, 500.000 personas en Hiroshima, en Nagasaki. Mi abuela, un tiempo después, vio cómo el mundo iba cambiando, vio cómo empezábamos una carrera para conquistar el espacio. Y empezaban los primeros perros rusos, o los monos rojos, eran comunistas estos que hablaban, que los mandaban arriba y luego bajaban otra vez y qué sé yo. Y cuando era en el 69, yo ya me acuerdo, era un día que mi padre me agarró de la mano y habíamos fabricado una radio a galena, es decir, juntábamos cosas así tontas, hacíamos unas conexiones así y se escuchaban unos sonidos que eran impresionantes. Y ese día el hombre había llegado a la luna. Un tío mío, porque mi abuela había tenido muchos hijos, no había tanta tele, ya había tele, ya había cine, había fotos, todo eso que ya se imagina, estamos ya casi entrando a los fines de los 60, casi a los 70. Mi tío, José, mi padrino, que era un atorrante de eso, yo le pedía siempre la bendición y él me decía, Dios te bendiga y te haga santo como tu padrino, y así salí. Mi tío era médico, se fue a estudiar a Francia y mi abuela se fue a visitarle. Hizo el trayecto en un avión Electra C desde Asunción hasta Miami, de ahí en un vuelo mejor hasta Nueva York, y mi abuela cruzó el Pacífico a Mach 2. Mi abuela subió al Concorde y en menos de 2 horas mi abuela estaba a 2 veces la velocidad del sonido cruzando el planeta, cortando el aire. Mi abuela vio el transbordador espacial. Cuando mi abuela era chiquita, una máquina de escribir, saber dactilografía, taquigrafía. Mi abuela vio las primeras computadoras, las primeras máquinas de calcular que tenían el tamaño de una pieza. Las primeras computadoras, un tipo que se contaba ya que un tipo de apellido Puertas estaba en 3er curso de la facultad y se rascaba la cabeza y trataba de conectar un televisor con una máquina de escribir, con una computadora que tenía más o menos el tamaño de una pieza. Y el tipo no sabía qué hacer. Al año ya supo qué hacer. Y entonces este señor, de apellido Puertas, por humildad le llamó a su invento ventanas. El señor Gates, portones, le puso Windows, ventanas, a su invento, a la manera de conectar estas cosas, y volvió a cambiar el mundo y se volvió a acelerar absolutamente todo. Mi abuela tenía celular con linterna. Y mi abuela murió más o menos en el 2006, casi vivió 2 siglos, 900 y el inicio del 2000. Solo para tratar ahora de conectar con lo que estamos hablando, con este tipo de cosas. El 29 de octubre del año 2011, 15 minutos antes de la medianoche, rompía en llanto con 2,3 kilos, así una hermosa cantidad de materia viviente que nació aquí a la vuelta en Filipinas,
se llama Danica Mae Camacho. Danica Mae Camacho es Naciones Unidas, certifica que es la habitante número 7.000 millones del planeta. Danica Mae Camacho certifica que la velocidad de reproducción de la población... 5 minutos. Gracias. No, me gusta. Me miman demasiado, me miman mucho. No me voy a ir nunca. Volvamos a Danica Mae Camacho. Danica Mae Camacho, con sus 2,3 kilos, representa el tsunami de ternura más impresionante al cual nos hemos enfrentado nunca. La velocidad de crecimiento poblacional del mundo es de 5.6 bebés por segundo. Si nosotros no torcemos ese índice en menos de 30 años, vamos a volver a duplicar la población mundial. Y todavía no aprendimos a duplicar nuestros recursos. Y ese es el gran motivo. Lo que ha pasado y que pasó muy interesante durante la vida de mi abuela es que pasamos de 800 millones de habitantes cuando Sir Paul McCartney trataba de controlar los gallitos, ¿verdad? Antes de iniciar todo, éramos menos de 1.200 millones de habitantes. Y al cierre del 2011 ya éramos 7.000. Es decir que nos hemos duplicado y duplicado y duplicado y duplicado. No es que seamos más inteligentes ahora y que los otros, es que somos más, somos muchos más. Y siendo muchos más, el vínculo común de todos nosotros es la inteligencia. Y la inteligencia es capaz de abrir caminos que son impresionantes. Lo atestigua un siglo que ha sido velocísimo y nadie se explica por qué. Se explica porque somos muchos. No es que comimos algo que nos volvió más inteligentes o al contrario, hicimos cosas horrorosas en el siglo que pasó. Pero decididos a utilizar esta nuestra capacidad, hemos sido capaces de llegar a este punto donde lo mejor que hemos hecho como especie, como seres humanos, ha hecho que más del 60% de la población mundial viva bajo condiciones difíciles y más del 40% de la población del mundo bajo condiciones miserables. Después de haber tirado durante todo nuestro transcurrir, los filósofos y todos nosotros hemos tratado de saber quiénes éramos, qué hacíamos, qué es lo que finalmente somos. Empezando por Platón, reconociéndonos como bípedos implumes, hasta después de haber tirado las bombas y tratar de definir al individuo desde su existencia, etcétera, etcétera, llegamos a lo que hoy nuestros filósofos plantean, Sloterdijk y los demás malditos de este momento, sintetizan muy claramente con una simple frase, ¿verdad? El mínimo humano es 2. Menos de 2 me hominidizo, me vuelvo mono. Mi humanidad arranca desde el momento en que yo sé que como mínimo yo soy vos. Y mi humanidad se puede expandir hasta ser todos. Menos de 2 me hominidizo. ¿Cómo es posible que nosotros, si alguien nos pregunta, ¿qué tal está? Bien. ¿Cómo podemos decir bien si más de nuestro 60% está más o menos mal y más del 40% está horrible? Si lo ponen sobre su cuerpo, imagínense el 40% desastroso, un 60%, no, pero acá, como diría Julio Iglesias, este es mi mejor lado.
Y esos son los desafíos. Yo más que nunca creo que los tiempos que se avecinan nos enfrentan en una encrucijada muy difícil a una cuestión importante y muy difícil de resolver. Aún así, nunca tuvimos tantos recursos como tenemos hoy. Nunca supimos tantas cosas como sabemos hoy. Pero la gran crisis que enfrentamos como humanidad es una crisis de falta de creatividad que permita ver nuestros recursos y utilizar nuestros conocimientos en amparo de que todos seamos capaces de vivir mejor, abandonando la relación de dentro del mercado. Yo me relaciono con el otro en la medida en que es o un oferente o un comprador, para comenzar a reconocernos como seres solidarios, capaces de administrar sus vidas, organizar sus vidas en busca de completarse. Como nunca, la razón económica es sumamente importante. Pero la economía esencialmente, que tiene esta idea de la necesidad de producir y de producir sustanciosamente y en aumento, uno lo hace en la medida en que eso que produce más es para darte, porque te completa, y cuando te completa, me completa, porque si te hago bien, me hago bien, porque si te ayudo, me ayudo, porque si estamos, debemos estar mejor todos, no partes de. Imagínense compitiendo, imagínense preparándose en una carrera, no para construir con el otro, para competir con el otro, necesitando que el otro pierda para que yo pueda ganar. ¿Cómo, si ni siquiera nosotros somos capaces de vernos en sociedad de una manera diferente, cómo podemos imaginar un mundo poblado de 2 veces la cantidad de gente que hay hoy, batallando por conservar los mismos recursos, por resolver las sociedades de la misma manera? Vivimos en una cultura del conocimiento. Si la inteligencia es el vínculo común de todos los seres humanos, la normal respiración, Borges, en un libro maravilloso que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, en la parte final, le hace hacer una reflexión a Pierre Menard, que había reescrito el Quijote, ustedes lo deben conocer, lo digo acá en Buenos Aires, ¿verdad? Dice en el párrafo antepenúltimo, dice: pensar, analizar, inventar no son actos anómalos, es la normal respiración de la inteligencia. Vanagloriarnos del uso eventual de esta función, recordar con incrédulo estupor lo que el doctor Universalis recordó, es solo confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas, y entiendo que en un futuro lo será. Esos son los tiempos que nos tocan. Esa es la necesidad acuciante de nosotros creciéndonos en este planeta. Este es nuestro tiempo. Esto es lo que les va a tocar administrar. Pueden decidir ir a este enfrentamiento tratando de convertirse en unos monos peliagudos y brutales, o podemos intentar construir entre todos juntos una salida donde haya más de un vínculo común que pase solamente por acá, sino reconociéndonos desde los sentimientos como el motor poderoso de conexión que alienta todas las acciones en las que nos permiten finalmente estar todos juntos. Nosotros seguimos creyendo que nuestra disciplina tiene por mandato
encargarse, velar por la habitabilidad de los seres en cuanto humanos. La habitabilidad creo que todos podemos medir y saber cuánto tiene una determinada, para eso está Neufeld y habrá muchos otros manuales para hablar cómo cubrirnos mejor. Pero la construcción más fuerte que tenemos que ser capaces de hacer todo, y por eso hay gente que hace 12.000, 3.500 kilómetros para estar acá con ustedes, es la de la construcción nuestra de seres en cuanto humanos, solidarios, repensando la significación y la importancia de la vida de todos. Y desde ese sitio, entonces reformulando nuestro quehacer disciplinario, haciendo y preparándonos para hacer lo que no sabemos hacer. Porque si hoy ejecutamos las respuestas con lo mismo que hasta ahora hemos hecho de mejor, vamos a solamente conseguir el crecimiento exponencial de la miseria. Porque lo mejor que hemos hecho ha certificado esos porcentajes. Tenemos la obligación de inventar un mundo nuevo. Tenemos la obligación de soñar, imaginar, fortalecer y ser capaces de crear esa sociedad donde nosotros, ustedes y los hijos de ustedes y los hijos de los hijos de ustedes sean capaces de vivir en felicidad. No es tan complicado, parece. Para hacer eso vamos a tener que abandonar una serie de territorios, sobre todo los territorios que nos dan una cierta tibieza de protección aparente, y enfrentarnos con coraje a lo desconocido, para que haciendo lo que siempre hemos sido capaces de hacer, pensar, lograr construir ese mundo diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me puedo bajar? Bueno, dentro de eso, nosotros somos una oficina que proyecta, construye y enseña desde la investigación. Intentamos en todo momento producir conocimiento. Intentamos ponernos en ese lugar donde no es que desconozcamos los haceres, al contrario, amamos los procedimientos, reverenciamos lo que la cultura hasta hoy nos ha sido capaz de entregar, pero entendemos que ese no es un techo, ese es el suelo que necesitamos vivificar para darle oportunidad a los otros. Y esto es más o menos lo que hacemos. Lo que les voy a mostrar no son los proyectos, ¿cómo se dice eso? Los grandes éxitos. Les voy a mostrar los proyectos que en este momento estamos haciendo. Algunos de ellos son basados en experiencias anteriores. Así que, si me tuvieron calma, paciencia hasta ahora, espero ir más rapidito porque creo que ya van a empezar a venir los carteles. Por favor, las luces afuera y empezamos acá. Esta mejor si va. Ok, unos años atrás, ¿dónde está mi amigo Borraquia que hacía ladrillos triangulares? No, usted no, el otro. Bueno, nosotros hacemos ladrillos triangulares. No, en realidad, ustedes se acuerdan, habíamos hecho los grandes éxitos, habíamos hecho prefabricados, habíamos preparado paneles tipo Unilever, habíamos hecho los cubos con los cuales usamos para, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente nos imaginamos que pegando estos ladrillos, es decir, estableciendo unos procesos de prefabricación muy rudimentaria, no sé si se alcanza a ver acá, ¿verdad? Acá están todos apilados ahí atrás, y evidentemente este es nuestro amigo Penguin, que a través de Plataforma Arquitectura le mando un abrazo gigante. Está por ahí Plataforma, ¿verdad? Sí, gracias. Colaborador nuestro durante algunos años, durante algunos meses. Con esos triángulos hemos sido capaces de hacer esto. Poníamos los triángulos así, entre triángulo y triángulo pasábamos las armaduras y hacíamos estas bóvedas que eran así. Son unas bóvedas cerámicas hechas con estos prefabricados, con estas armaduras girando al centro. Cuando hacíamos estas, y sobre todo estas primeras, iniciamos dándole una forma catenárica perfecta para que trabajase lo máximo posible a la compresión todo
digamos, la inercia que tenía el arco, la bóveda. Pero ocurría que cualquier variación le sacaba de esta catenaria perfecta. Entonces empezábamos a tener ciertas deformaciones. Nosotros somos, les repito, somos una oficina que proyecta y construye. Contamos, por supuesto, con el auxilio de ingenieros que todo el tiempo nos están ayudando a hacer la previsión numérica y sobre todo a someter a prueba de carga todo lo que vamos haciendo, porque son todas hipótesis que necesitan ser constatadas todo el tiempo. Entonces, cuando estábamos trabajando estas, el ingeniero, preocupado por algunos movimientos que tuvimos que reforzar en algunos lugares, me hablaba y me decía, el problema, Solano, es que esta no es una estructura laminar, esta es una estructura en realidad de barras. Es decir, esto ya no está trabajando como si fuese una bóveda, sino que está trabajando los encuentros como si estos fuesen barras. Ah, sí, yo lo escuchaba, sí, entiendo. Entonces, la siguiente que hicimos, que es esta, claro, uno dice, sí, qué llorón. La siguiente que hicimos, que es esta, lógicamente el ingeniero nos pidió mucho más curvatura para certificar que la bóveda esta trabajase solamente a la compresión y que no haya ningún elemento que desvíe esto. Y entonces, si recuerdan esta primera, esto tenía unos prefabricados de apenas 12 centímetros acá, sí. La segunda ya pasó a tener 30, ¿verdad? El ladrillo de punta, así, de 25, así. Y ya pasó a ser mayor, tenía, no sé, 30, de luz libre tiene como 12 metros en ese sentido, y a lo largo tiene como 30 y pico, construyendo todos estos umbráculos y estas cosas así. Lógicamente, para poder construir esto hay que decirle al ingeniero, vamos a hacer una pérgola, nunca un techo, ¿verdad? Nunca carga de viento, no, una pérgola, los pajaritos van a pasar, qué sé yo, sí, total, una pérgola no es nada tan importante. Y luego, una vez que hacemos esto, empezamos a probar, pero ingeniero, esto es una maravilla, esto puede servir para tantas cosas, por supuesto, me encanta. Bueno, así ya se pueden imaginar Con lo que aprendimos ahí de los sistemas prefabricados, etcétera, comenzamos a trabajar con otros grupos de ingeniería. Me crucé acá en la Argentina con Hugo Corrés. Hugo Corrés es el director del Torroja de España, uno de los institutos de hormigón más importantes. Yo estaba dando una conferencia en la Ditela, y luego venía él, y cuando él sube, pide permiso a la audiencia y dice, yo quiero hacer un pedido que es, Solano, yo quiero ser tu ingeniero. Yo ya llegaba las lágrimas, así, etcétera. Bueno, y desde ese momento tenemos una relación muy activa entre la producción, la investigación, la verificación allá, las matemáticas y todos esos procesos que nos encantan. Entonces, este es un trabajo que lo estamos iniciando ahora, porque también revertimos los procesos dentro de la oficina. Yo no tengo ninguna ambición de ser una gran empresa constructora. El problema es que cuando nosotros diseñábamos algo para que sea barato y luego tenía que salir a un proceso de licitación, aparecía el famoso coeficiente de pánico del oferente. Entonces terminaba saliendo 2 y 3 veces más caro que hacer lo de siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros construimos una fracción, nos encargamos de hacer la parte modélica, un prototipo, de tal manera que los oferentes después puedan venir y, sí, esto es así, sí, etcétera, etcétera, y pueda finalmente el proyecto convertirse en lo que estamos queriendo hacer. Entonces, en este momento estamos construyendo desde acá hasta acá, que serán unos 30 metros más o menos así. Esto tiene entonces 15, 16 metros de alto, tiene 6 metros de ancho, tiene 130 metros en otro sentido, es una especie de aulario, gimnasio para ciencias del movimiento y del espacio, porque ya no es danza, que se va a desarrollar acá. Y por supuesto, todas las investigaciones que vamos haciendo van haciendo metástasis y lógicamente ya tratamos que la puerta y el techo y el piso y los sanitarios y el almuerzo y todo sea con estos casetones prefabricados, porque empezamos a habilitar. Bueno, estudiando siempre y analizando estas cosas, hoy hablaba con Bernardo y con la gente de este ejemplo que cuando yo era joven arquitecto hace unos milenios atrás,
Aparecía con toda la fuerza del holandés un auditorio que era el skater paradise más importante porque podían dar vuelta acá, ¿verdad? Y el piso se convertía en pared y techo, etcétera. El Educatorium de Utrecht de Rem Koolhaas. Y si ustedes se fijan acá, el espesor de esta estructura en relación a la losa acá, lo mínima que es, pero lo que hacía el señor Koolhaas es dejar la capa de hormigón muy finita arriba y sacar todas las tripas allá afuera, así. Así. Entonces lo que hacía era que la pieza ahora tenga esta inercia, que esté atajada así, y que básicamente con los mismos materiales sean capaces de alcanzar con la misma idea estructural de Vieren, de eliminar sobre la línea neutra las cosas que no son necesarias, que agregan solamente peso, etcétera, etcétera, lograr una estructura más eficiente, una maravilla. Y esto, fíjense, son casi 20 butacas de acá a acá. Hago rayas más grandes para que se vea el puntero, ¿verdad? 20 butacas serán más o menos 18 metros, 19 metros de luz libre. Dios, a este tipo hay que darle un Pritzker, y le dimos un Pritzker porque era un genio, ¿verdad? Pero luego estudiando aparecía este señor que se llama Heberto Castillo. Heberto Castillo es un ingeniero mexicano que si miran en Wikipedia ese tipo de cosas van a ver que Heberto es responsable de uno de los inventos más fabulosos del siglo XX de México, que es esto que está acá, que se llamó la tridilosa. La tridilosa es una estereoestructura, una estructura espacial, básicamente como esta, pero hecha a lo mexicano en la época en que se hizo. Yo decía que Brasil, por ejemplo, hace un túnel y trae, o Inglaterra, y trae la máquina que va sacando bocados y va perforando los cerros y al mismo tiempo va colocando los encofrados y los hormigones de una pulcritud increíble. Pero de la misma manera he estado en Guanajuato, una ciudad hermosísima que amé profundamente, donde todos los túneles que ingresan al centro de la ciudad estaban construidos con la precisión máxima que la dinamita y el tequila podían producir. Entonces, eso iban, ándale, dale otra, y así iban. Y entonces ese túnel era una maravilla, porque ahí se veía exactamente cómo era, como la radio que logré hacer con mi padre, era como hacer un cometa, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos Pandorga, etcétera, etcétera. Bueno, y este señor nos mostraba eso, cómo podía poner acá toda la soldadura y podía imaginar que esto simplemente con hierros así, puestos de esta manera, podía hacer cosas como esta. Donde las 18 butacas del señor Koolhaas son así. ¡Ja, ja, ja! Pero burro el holandés. No, es mi amigo. Imagínense, o sea, este señor Heberto Castillo era lo más grande que hay después del Chapulín Colorado, era así. Bueno, imagínense, todas estas construcciones, y ahí Bernardo les va a contar después dónde también están. ¿Es cierto, Bernardo? ¿Estamos bien? Muy bien, ok. No estoy diciendo nada terrible. Bueno, otras combinaciones, teniendo una parrilla arriba, sacando las tripas abajo, poniéndole lucernarios. Fíjense, estos son 3 metros, quiere decir que estos serán 15 o 20 metros. Los brasileños tenían una losa, una viga y otra losa colaborante con encofrados perdidos adentro, pero acá no hay nada de eso, es solo el metal trabajando con losas pequeñas donde pueden pasar todas las instalaciones. Un sistema maravilloso que puede ser así, o incluso en zonas sísmicas como esta, ¿verdad? Con unos marcos rígidos y con todo este alivianado así. Es fabuloso este señor, incluso patentado, y mucha gente empezó a construir esto. Claro, tiene algunos problemas, como si se incendia, el metal es muy sensible, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también hay desarrollo para todo ese tipo de cosas. Básicamente ese es un esquema de una estructura, de una estereoestructura. Los caños son más o menos así porque resisten a la compresión, donde hay flejes, básicamente están trabajando a la tracción, y lógicamente hay que evitar deformaciones, hay triángulos, etcétera, etcétera. Pero nosotros teníamos esto. Pingüi mide 1,42 m por ahí.
Y está atajando eso. En la primera parece Superman así todo. Pero después muestra que eso pesa muy poco, ¿verdad? Pero esto mismo nosotros nos imaginamos que puede venir acá. Perdón, acá. Y allá. Y allá. Y podemos prefabricar todo esto y podemos hacer que el metal y los ladrillos empiecen nuevamente a colaborar y empiecen definitivamente a entender lo que el ingeniero trataba de explicarme un tiempo atrás, cuando hacíamos el trabajo, de entender que en realidad lo que estábamos haciendo es acercándonos a estructuras ya no unilaminares, sino que a estructuras de barras. Y como barras somos más próximos ya no a estas superficies, así como incluso ese proyecto nuevo que estamos construyendo, sino a Eiffel. Entonces podemos empezar a imaginar que todo esto se puede resolver desde una estereoestructura o desde una forma de estructura espacial que permita hacer trabajar barras de ladrillo armado funcionando juntas para satisfacer programas como este, que es un comedor en un colegio, o este otro que es una ladrillera en Arequipa, se llama ladrillera Diamante, verán acá. Solo que estos no son muros, sino que en realidad son estereoestructuras de ladrillo que en zonas sísmicas están trabajando todas juntas y que ingresando acá al patio central podemos hacer pórticos como esto y podemos hacer metástasis en el interior y usarlo como viga y como techo y como losa y como absolutamente todo, intentando resolver y dar, lógicamente, como esto es una fábrica de ladrillos, qué mejor que mostrar toda la potencia que puede llegar a tener el imaginar el uso de un material que tiene 3.000 y pico de años de historia, 4.000 años de historia, donde existen manuales y manuales de cómo hacer una buena pared, cómo trabajar el ladrillo, cómo poner una cosa con otra, etcétera, etcétera, y donde sin embargo nada está dicho, donde en todo momento podemos llegar a imaginar y a inventar desarrollos. En este caso ya son para unas gasolineras. Esto es una gasolinera en una suerte de puerto logístico para un sector de puertos donde va a parar la soja en Paraguay. Entonces todos los camiones vienen a ese lugar y es un puerto logístico. Entonces estos son terminales donde se van a reabastecer, donde los camioneros van a venir a vivir, donde van a pasar duchas, comedores, etcétera, etcétera. Todo trabajado desde la misma lógica y especulando a ver cómo esas piezas alcanzan una otra condición de estructura. Sin embargo, eso es ladrillo. Tan ladrillo como el Castel San Angelo, tan ladrillo como las termas de Caracalla. Y un corte sería así. Y, por ejemplo, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Cuánto me queda? Señorita, ¿cuánto me queda? Se fueron todos. Me quedarán unos minutos, ¿verdad? Bueno, la ventaja es que como le estoy mostrando todas obras nuevas, en realidad no hay algo favorito que mostrar, así que cuando llega el tiempo, paramos y les agradezco muchísimo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es una publicitaria. Esta gente lo que hace es esas gigantografías vinílicas que van desde artículos de higiene a candidatos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que planteamos es una extensa caja así en su interior, para luego utilizar un collage de todos estos materiales, forrando, digamos, esta estructura, usando la estructura de ladrillo como base y luego utilizando todo este collage de vinilo que nos permite. Me quedan 15 minutos, gracias. Pero firmen acá todos. Así lo puedo guardar. Bueno, eso, ¿se entiende? Esto lo estamos desarrollando en este momento también dentro del estudio. Lógicamente no va a ser así. Y yo me especializo en algunas cosas así. Primero, no hacer nada. Eso es una... Luego saco espantosas fotografías. Esa es una cualidad así impresionante que tengo.
Y otra es que no me interesa para nada el dibujo y no apetezco un O-renders como manera de aproximarnos más. Estamos haciendo maquetas y cómo se construye, y cómo se rompe y cómo todo ese tipo de cosas. Con las universidades incluso hemos... ¿se acuerdan de la casa? Bueno, habrán visto, por favor, a mi amigo Francisco Fasano muestra muchos de los trabajos que nosotros hacemos. Y lo que hemos hecho es que todos estos desarrollos que nosotros construíamos piezas, por ejemplo una losa cerámica, la sometíamos a prueba. Primero la pasábamos por cálculo, veíamos que podía resultar, etcétera, etcétera. Una vez que estaba ahí había que probar realmente a ver qué pasaba. La sometíamos a prueba de carga para verificar las deformaciones, la rotura, etcétera, etcétera, si había fisuras o no. Pero nunca sobrepasábamos exageradamente los valores de uso, porque no podemos estar sacándole plata a la gente para construir y romper. ¿No? Sí, oye, está acá tu dormitorio, está espectacular, y ahora mira, está mejor porque ahora ya sabemos más y está todo en el suelo. Eso era imposible. Entonces, lo que sí hicimos con las universidades es pasar todos estos procesos también por verificación con ellos, donde no solamente aparecen las hipótesis, sino que llevamos todo al momento de la construcción para verificar, incluso solamente desde los protocolos que nosotros asignamos, a ver cómo otra gente hace sin nuestras inteligencias. Rompemos, establecemos vigas, rompemos, vemos los amarres, la capacidad de vínculo de los aceros normales con la albañilería, metemos dentro de cajas para verificar la carbonatación, para saber si la cantidad de concreto que ponemos al costado de las varillas y los ladrillos, que son muy porosos, no permiten la llegada de oxígeno a las varillas y la consiguiente oxidación de esto para que no se rompa. Y vamos obteniendo datos y vamos viendo qué es lo que pasa qué es lo que pasa cuando se rompe, y hacemos las tablas y los valores y los costos, etcétera, y estamos empezando a producir todo esto como un cuerpo que no solamente debería de funcionar desde Paraguay, y ya estamos intentando hacerlo también en Cuenca, en Ecuador y en algunos otros. Lo estamos intentando hacer ahora en España, lo vamos a hacer seguramente con la Universidad de Navarra en Pamplona, donde ya cerramos también un semestre de exclusividad desde el inicio del año que viene, etc. Y luego, con las muchas facultades con las que me toca discurrir, hemos desarrollado este proyecto, que es un proyecto que entendía un poquito la celebración de los 200 años que habíamos pasado, porque nuestro 200 años de independencia fue hace 2 años en Paraguay. Entonces empezamos a pensar qué es lo que había pasado de importante ahí. Descubrimos que el spinning era el centro de todo, ¿verdad? Pero el spinning no era esta máquina para hacer flaquitos, sino que la Spinning Jenny era esta máquina que se creó en 1856 más o menos, que permitía pasar de este sistema de producción de hilo a unos 8 cabezales primero, agregarle fuerza hidráulica y convertirla en la spinning mule, y luego dar inicio a todo el proceso de la revolución industrial, donde solamente tuvimos una recapitulación, una vuelta humana en el caso de Gandhi, pero después todo siguió enfocado en cuanto a la producción. Pensando en que producir era lo más importante que debíamos hacer, apareció este señor Adam Smith, Nature and Causes of the Wealth of Nations, naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, y decía que la plata era lo importante, el capital para producir, debemos ser capaces de cuidar este elemento, etc. Y apareció la contraparte, el obrero Karl Marx diciendo, no, somos nosotros, con su manifiesto del capital, los obreros, los campesinos, somos los que realmente producimos. Y asistimos a 250 años de la guerra entre Satanás y Lucifer. Hemos eliminado cualquier otra ideología política. La única tercera ideología política que aparece acá en el medio es el nacionalismo. Y el nacionalismo a veces es de izquierda y a veces es de derecha. Hemos pasado de ser el homo faber, el tipo que se emocionaba cuando descubría que podía hacer algo y salía corriendo a contarle a su vecino con esa inyección de adrenalina, a ser el homo laborans, el tipo que aprieta un tornillo. Apretar un tornillo es una actividad repetitiva solamente, ¿verdad? Dar siempre la misma clase.
Para eso ya está Internet. Dar siempre la misma conferencia. Pongan Internet nuevamente. Repetir los mismos sistemas para créditos bancarios. Apretar un tornillo dentro de una línea de montaje, etc. ¿Y por qué hemos reducido nuestra capacidad de hacer y de imaginar, etcétera, a eso? Lo hemos hecho por un placebo, que es que para reducir mi vida a esto, yo debo contra esto obtener un salario. Y el salario me permite, mediante el consumo, la idea de una felicidad que no existe, salvo lo que dura el consumo. Entonces yo tengo una vida de mierda, para decirlo en buen francés, pero tengo la posibilidad de comprar. O sea, yo no hago nada básicamente con mi vida de importante, pero me puedo ir al trencito del carnaval carioca, ¿verdad? O puedo llegar a mi trabajo espantoso en un auto 0 kilómetros nuevo de paquete, etc. Entonces, en la voz de este señor, una de las voces más lúcidas de toda América, don Nicanor Parra, él dice: la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Porque yo, hoy productor, le doy al gobierno de turno una porción de mi capital para que él reparta en su clientela, para que la clientela me compre, pero nadie tiene nada que hacer. Nadie tiene nada que hacer, salvo alentar el consumo. Esa guerra, donde las personas no tienen absolutamente nada que hacer, estalla en Chile, en París, en Atenas, en las afueras de Milán. Y en mi país, la guerra se produce entre los dos modos de producción más tradicionales, los campesinos y los indígenas y su manera de cultivar y producir, y los agroexportadores, un tractor maneja 20.000 hectáreas de soja. Para los productores industriales, los campesinos y los indígenas son unos imbéciles, unos haraganes, no son capaces ni de cooperativizarse. Cooperativizándose podrían comprar un tractor y con un tractor podrían ganar mucho dinero. Del otro lado de la frontera, para los campesinos y los indígenas, los otros son unos asesinos, están matando el suelo, la biodiversidad, están envenenando las aguas, nos están dejando sin posibilidades. En un lugar en Paraguay, en Ubiraroaná, una serie de campesinos, que voy a tener que pasar rápido porque no me da el tiempo, en un proceso de deforestación así. Este era el bosque atlántico del Alto Paraná en el 45, y esto es nada más lo que queda hoy. Perdón, en el 2008, hoy queda menos. Este proceso de sojalización encontró a 15 kilómetros de la frontera seca con Brasil, hay una reserva que se llama la reserva del Baracayú, que son unas 56.000 hectáreas. Al lado de eso están los campesinos acá en lo que se llama Ubiraroaná. Esos campesinos en ese sitio entraron después del golpe militar y se quedaron ahí, se dieron cuenta que en vez de comprarle a Monsanto las semillas, etcétera, etcétera, con lo cual tenían que plantar y volver a comprarle el año siguiente sin ninguna posibilidad de crecer fuera otra vez del consumo, lo que decidieron hacer inteligentemente es usar 1 hectárea de las 10 que le dieron para sembrar y consumir, y las otras 9 utilizaron para reconstruir bosque. Reconstruyendo bosque, comen más variado. Comiendo más variado y tomando mejor agua, se enferman menos, crecen más, son más inteligentes, etcétera, y no dependen de la lógica del mercado. Su problema era que seguían teniendo hijos y que las 10 hectáreas en muy poco tiempo ya no les iban a alcanzar. Entonces vienen con ese drama nosotros. Y cuando yo veo lo que pasa, digo, acá se solucionó, acá por fin la guerra acabó. ¿Por qué? Porque de un lado de la frontera agrícola se produce alimento para el mundo, y la soja se cotiza en Boston, en Nueva York, en Hong Kong o en cualquier parte. Del otro lado de la frontera se produce aire de calidad, agua de calidad, sostenimiento de la biodiversidad, que también es un commodity que hoy ya tiene precio, Costa Rica y otros países lo atestiguan, y que en este mundo en expansión cada día más lo va a tener. Para reconstruir bosque hace falta mano de obra especializadísima, con una actitud increíble, así como nuestro decano acá, que tiene que estar así, mirando la hormiguita. A esa hormiguita le gusta ese pastito, y ese pastito creció ahí porque aquel pájaro que come ese grillo le trae acá, y entonces
juntando eso con el camino de la oruga y el otro animal que pasó, se empieza a construir este bosque que es una maravilla. Esa gente, por haber vivido ellos y sus ancestros en esos lugares, tienen un conocimiento increíble. Si a esa gente se le pregunta cuándo fue la fecha de la Revolución Francesa, son unos burros ignorantes. Y podemos declarar miserable e injustificada la existencia de esas personas en el planeta. Sin embargo, ellos son los que pueden reconvertir el mundo, dándole oxígeno, alimento, aire, agua, con la altísima calificación que ellos ya tienen, que es vivir. Entonces, a la manera de proteger una semilla del bosque, a la manera de proteger el agua, empezamos a mandar estudiantes con Victorino, esta rubia viene de Venecia, etcétera. Logramos sindicar todas las nacientes del sector. Logramos establecer, incluso, lógicamente, como eran europeos, tenían que hacer una obra. Entonces hicimos unos tanques de agua, hicimos unos semilleros con el desarrollo que estábamos haciendo, etcétera. Y luego ya empezamos a trabajar con otras universidades, con la U acá, con la FAUSP en Brasil, con la Escola de Cidades, etcétera, imaginando ya no solamente como 2 pasos más que Chico Méndez. Chico Méndez protegía la selva y... ¿Me cambias? Ok, gracias. Pero fírmenmelo, por favor. Bueno, gracias. Chico Méndez protegía el bosque porque el bosque era productivo. Nosotros estamos reconstruyendo el bosque, explotando el bosque y por ende conservándolo nuevamente. Pero para hacer eso necesitamos hacer que la gente vuelva ahí, que la gente vuelva a vivir en la selva y que seamos capaces de armar sociedades, no cabañitas jesuíticas con unas maderitas, sino el máximo desarrollo que podamos desde la inteligencia para promover nuestros recursos y los recursos que somos capaces de sacar de esos lugares. Entonces, lógicamente, con las otras universidades empiezan a aparecer otras maneras de pensar y de acercarnos, y de pensar los asentamientos, y de ubicar entre asentamiento y asentamiento una plaza como la de Ibirapuera, etc. O una estrategia, el Tecojá primitivo guaraní con el Tupá, la posibilidad de Dios al centro. El Tecojá era nada más que un techo así donde los indígenas quedaban de cara a la selva protegidos. Imaginar que esto así podía luego meterse en el bosque y adecuarse teniendo siempre la posibilidad de un centro, con la diferencia que le cambiamos la escala, así, y que sustituíamos la posibilidad de Dios acá al centro por el arroa. Porque podíamos hacer eso, podíamos hacer que el mundo en solidaridad sea capaz de sostener las acciones de reconstrucción de bosque y de posibilidad de establecer sociedades en la selva para felicidad de todos. Entonces, esta es la avenida Quinta en Nueva York, y la gente acampa durante días, 3, 4 días acá, esperando el momento en que la manzanita que ven acá en el edificio lance el iPhone, el iPad. No es ni computadora ni... Y este tipo está inmensamente feliz porque tiene 2. Y eso es el 2 de marzo. Así, de esa manera nosotros podemos lanzar de Ibiraroaná y contarle a la gente que podemos hacer este tipo de construcción y que sobre el territorio podemos ser capaces de imaginarnos cosas como esta. No se trata de procesos de rehabilitación urbana, son procesos de rehabilitación humana. Gracias. Gracias. Hola. Gracias, Solano. Voy a contar algo que nos ocurrió cuando lo invitamos. Primero me dijo que más o menos. Después me dijo, o le contestó Alejandro, yo voy si voy a Rosario.
Y no voy por ustedes, voy por Rosario. Entonces viene Alejandro y me dice, mira lo que me dice. Y digo, que venga, porque quería ir a ver a su amigo Rafael Iglesias. Y ahí comprendí, y hoy, hablando con él, que es ser amigo, ¿no? Por parte de él. Y valoré mucho eso de querer ir a ver a una persona que él quiere ayudar con su presencia, que es Rafael Iglesias, al cual todos admiramos. Y bueno, hoy entendí mucho más el porqué de yo voy a Rosario. Y él se va corriendo a Rosario, sin parar en ningún lado, con micro y todo. Pero el mensaje me parece que es estupendo. El mensaje para los jóvenes. Y a mí me emociona que vos puedas hablar así. Y estoy lleno de satisfacción que hayas venido para ir a Rosario. Gracias. No, gracias a ustedes.